Hola bros, bienvenidos a un nuevo video. Hoy pues ando por el centro de Salamanca. Voy a buscar trabajo. Es algo que a muchos nos interesa cuando venimos a otro país, que tan difícil es encontrar trabajo. Así que hoy yo voy a ir a ver de qué se puede encontrar trabajito. Resulta que cuando estaba grabando el video de los lugares donde te puedes tomar fotos aquí en Salamanca, los miradores y eso, estaba caminando por ahí de lo más normal y me di cuenta que hay lugares donde yo ando desempleado. Bueno, mis objetivos ahorita son conseguir trabajo hasta que empiece a estudiar, ¿saben? Porque voy a estudiar. Para los que no saben, ya terminé la ESO y ahora quiero hacer bachillerato. Me apasiona mucho lo del mundo del espacio, así que probablemente voy a estudiar, bueno, no probablemente. Así que una de las cosas que me gustaría estudiar es algo relacionado al espacio y a los cohetes y todas estas cosas. De hecho tengo una página en Facebook donde solía publicar cosas de estas, que bueno, tiene como 80.000 seguidores. El caso es que quiero estudiar, quiero ir a la universidad, pero necesitamos money también, money. Y para mi suerte es uno de esos días lluviosos de primavera donde está lloviendo pues, pero ya saben, no importa, llueve, relampaguee, vamos a llevar currículos por ahí a ver si conseguimos chambito. Mientras voy al primer lugar, creo que voy a ir a un restaurante que está aquí de hamburguesa que se llama Goico. Les voy a contar que yo terminé la ESO porque había estudiado en Colombia y pues entonces me pasaron a cuarto de la ESO porque ya tenía los demás grados aprobados. Me convalidaron las notas y me pasaron a cuarto de la ESO. Así que hice el curso, que son 4 meses. Para los adultos le dan esa opción. Cada 4 meses un grado y pues lo aprobé. Para los que me ven desde otros países, la ESO aquí la piden para todo. Es como el bachillerato en Sudamérica, excepto que solo son 4 años y después te dan la opción de hacer bachillerato si quieres para poder ir a la universidad. También consta que si quieres venir a buscar trabajo en España, vengas con tu bachillerato legalizado y apostillado y vengas en regla también. Mis panas, también quiero decirles que buscar trabajo aquí en España sin papeles puede llegar a ser difícil porque las personas que te contraten pueden llegar a tener problemas. Entonces, ya saben, ¿no? Puedes conseguir, no digo que no, se llama trabajo en negro, pero es difícil, es difícil. Y he visto casos de personas que trabajan en negro y ganan eso en los chinos o en los bares y son explotados también laboralmente. En mi caso tengo la residencia, entonces al tener la residencia me deberían dejar trabajar, me podrían contratar. Consta que yo conseguí un trabajo antes, pero como no tenía la residencia no me contrataron. Tengo la residencia aprobada, aún tengo que ir a retirar la tarjeta, pero en teoría ya podría ir a trabajar porque la tengo a favor, o sea que está aprobada. Solo tengo que ir a tomar las huellas y a que me den mi tarjeta. Así que muchachos, somos residentes de la Unión Europea. Bueno bro, creo que es un comienzo eso. Así que bueno, vamos a ir a preguntar. Restaurante número 1, vamos a preguntar si hay vacantes. Bueno muchachos, resulta que acontece que está cerrado, así que tendré que ir para otro lugar a ver. No sé si es que es muy temprano o es muy tarde, pero los negocios así están cerrados. No sé por qué. Y eso que son las 11:25. Por ejemplo, quería pedir chamba ahí a ver si es que había en el Ginos. Hacen pizzas, unas pizzas riquísimas. En Venezuela hay Ginos, yo he comido ahí, pero está cerrado, bro. Voy a ir al lugar donde les dije que vi ayer que podría conseguir chamba, porque tenía un cartel que decía se busca camarero. Aunque sí que es difícil buscar trabajo sin experiencia, pero vamos a intentarlo. Páginas donde puedes buscar trabajo. Número 1, Infojobs. Número 2, una que he estado viendo estos días que se llama Jobs Today. Publican ofertas laborales siempre. Hay otro de los lugares donde puedes buscar curro, es en el CEPE. Te metes ahí van todos los que no tenemos empleo. Y ellos lo que hacen es ofertarte a varios empleos que hay en la ciudad o en Castilla y León, por ejemplo. Le dicen el paro. Así que yo estoy en el paro, sin trabajo pues.
Y también puedes buscar chamba en los chinos, así como en Venezuela. Obviamente te explotan también. Trabajas de 9 a 9 y media, creo, con una hora de descanso. No sé a ciencia cierta, pero sé que es un trabajo bastante duro. No, creo que he encontrado un lugar. Voy a preguntar. Se llama Café Caspaca. Vamos a preguntar. Hola, ¿qué tal? Venía a preguntar si tenían vacantes para trabajar aquí. Tengo currículo. Me pedí el currículo, bro. Gracias. Bueno, muchachos, me han recibido el currículo, así que bien por esa. No tengo nada de experiencia, solo la ESO, pero bueno, ahí dice que estoy dispuesto a aprender. Vamos a ir a otro lugar, a ver. Tal vez ser dependiente en una tienda también trabajaría, ¿no? Bueno, de lo que salga ahorita. Ustedes lo han visto. De llevar currículos y que te los reciban, te los van a recibir. Pero de que te llamen, pues, quién sabe, bro. ¿Será que me llamarán algún día? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, mi gente, si ustedes también quieren, yo puedo trabajar haciendo videitos en el YouTube. Y nada, compartimos el money entre todos, ¿saben? Estoy en la Plaza Mayor. Ya saben que les dije que por aquí había curro. Hay bastante curro para mí. Bueno, para todos. Hay curro para todos, gente. Voy a ir a preguntar al Starbucks a ver si hay vacantes. Ojalá que sí. Aunque creo que siempre las hacen por internet. Pero yo me voy a ir a preguntar. A ver, el Starbucks está allí. Así que, bueno, vamos a ir a ver si conseguimos la chambita ahí en el Starbucks. Y luego iré a los que les dije que había chamba, a ver qué me dicen. Vamos a darle. Un día conmigo buscando la chamba, bro. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Que si es por la chamba yo no voy a comer. Hola, quería preguntar si tenían vacantes aquí. Puedes dejar el currículum. Sí, sí. Lo tienes que poner por detrás. Tu disponibilidad, DNI y la firma, ¿vale? Ok. Bueno, bro, segundo currículo entregado, el Starbucks. ¿Se imaginan yo trabajando en el Starbucks? Me viajes gratis todos los días, ok, no. Me pidieron que pusiera el NIE y la disponibilidad y ya. Ahora el siguiente lugar que les dije donde estaban buscando camarero, ahí voy a ir a ver. Y dice, se necesita camarero. Bro, yo no tengo experiencia en eso, pero vamos allá, el currículo, a ver, bro. Es este bar que está aquí, que buscan camarero, bro. Muchachos, yo creo que hoy ha sido un buen día. He entregado muchos currículos, pero no sé si consigan chamba. Ojalá que sí. La otra chamba era por allá. También he entregado currículos en McDonald's, en la página web, ¿saben? Que te dicen, busca la chamba ahí, bueno. Pero también he querido trabajar de delivery, pero tengo que ser autónomo y los autónomos pagan una cuota alta aquí en España. Depende de lo que generen al mes y entonces no me quiero arriesgar todavía. Y además no puedo porque en la aplicación de Uber te piden el permiso ya hecho. No te sirve la resolución allí. Pero de todas maneras, aunque no traigan ustedes, si he chambeado, si he currado, si he ido, por ejemplo, en verano del año pasado fui en Guijuelo. No sé si han visto mis videos, mis shorts. Estuve trabajando allá metiendo un reciclaje en unas sacas, que por cierto era pesado, fueron 2 días. Y también he estado haciendo cosas de jardinería y cosas así, como serían en Venezuela matando chihuires. No es que se gane mucho, esperemos ojalá conseguir chambita, bro. Aún así, yo sigo buscando chamba en Infojobs
y en estas aplicaciones de internet, ¿saben, no? Aunque no sé, creo que por no tener experiencia no me contratan mucho, algo que es muy difícil porque uno que es joven, uno que quiere trabajar pues y estudiar también a la vez, es duro que te pongan esa limitación. También sé muchas cosas de marketing y esas cosas, pero ni modo, vamos a ver si conseguimos chamba. Y díganme ustedes en los comentarios qué tal ha sido su experiencia buscando trabajo con papeles o sin papeles. Obviamente vendré otro día buscando trabajo a ver si en otros lugares me pueden contratar. No he entregado a muchos lugares porque han estado cerrados, que me pareció muy loco. A un bar que fui que decía que buscaban camarero, me dijeron que vinieran por la noche, que estaba el encargado, así que pues parece que tendré que venir en la noche. Ya saben, ¿no? El que no trabaja no vive. Y bueno, hasta la próxima, gente. Espero les guste, denle un like y hasta la próxima.